Tal cual. Parecido. Y bueno, y tu primer, cuando iniciaste todo esto, vamos a decir que fue tu primer trabajo. Sí. ¿Con qué iniciaste entonces? Mira, yo empecé, antes de hacer la especialización, en el 2005 ya había empezado con la idea de hacer la reconstrucción de la isla de Flores. Ajá. Y bueno, ese fue un trabajo que empecé en el 2005 y lo terminé presentando como en el 99, pero no fue un desarrollo de todo ese tiempo, sino que lo iba haciendo de a poco. Junto con Javier Benítez, que es un periodista que ahora está en España, que él se encargó un poco de la investigación de la isla y eso. Pero bueno, ese trabajo, después cuando hago la especialización en Alicante, bueno, ahí como que confirmo y reafirmo muchas cosas, profesionalizo la forma de trabajar y eso. Y ahí es donde hago el trabajo del conventillo Medio Mundo, que era un trabajo que para ese entonces lo elegí por lo acotado que era, por el tiempo que disponía, y porque aparte era un edificio que no se conocía mucho, o sea, se conoce como nombre, pero no en particularmente cómo eran la edificación, la vida en ese lugar, que tiene una relevancia importantísima para una gran cantidad de gente, y que me pareció que valía la pena hacerlo. Claro. Que ese de repente es un caso de una arquitectura que desde el punto de vista del diseño no tiene gran relevancia, pero sí lo que es el tipo de construcción, la importancia que tenía para ese grupo de gente. Y bueno, reunía determinadas características que lo hacían muy interesante. ¿Cuál fue tu chispa de inicio, digamos? Dijiste, bueno, voy a empezar por acá. El arquitecto que construyó, la gente que venía del conventillo, eran inmigrantes todos, porque uno lo asocia con lo uno lo asocia a lo afrodescendiente, pero yo leía que no. Es una mezcla. Había inmigrantes, había gente que venía del campo, que había sido expulsada del campo, había descendientes de esclavos, había de todo, pero era sobre todo gente de clase baja la que iba al conventillo, que iba, tenía su habitación, obviamente no tenían baño, era un baño común para todos, era una vida bastante comunitaria, pero te digo, la gran mayoría de la gente que tuvo cierto vínculo con el conventillo, todos hablan bien del lugar. Los que he escuchado hablar mal del lugar no tienen nada que ver con el lugar, con el conventillo. Claro. Y bueno, es un edificio, aparte por lo que es la tipología del edificio, que fue creado para eso, para hacer un conventillo, porque hubo otros casos en que eran edificaciones que eran de clase alta, que en su momento se van a otro lugar de la ciudad, y eso lo subdividen, esa vivienda, y eso lo transforman y empiezan a alquilar las piezas. En este caso no, esto fue una construcción que se construyó hacia eso. Para eso. O sea, que esa era la orientado finalidad. a gente que podía pagar muy poco, o sea, gente de clase baja, de bajos recursos, por lo general eran inmigrantes, y fue simplemente eso. O sea, sí, con una tipología clásica para conventillo. Un patio central con todas las habitaciones alrededor, en 2 niveles, con las clásicas escaleras en el medio, con un lugar donde lavaban la ropa, los baños estaban en el fondo, eran baños comunitarios, y toda una vida riquísima. Bueno, de hecho, Páez Vilaró lo retrató. Bueno, es algo que hoy por hoy, si existiera, sería uno de los lugares más visitados por el turismo, pero por lejos. Se me ocurren dos cosas primero, ¿no? Primero, la palabra conventillo, que viene del convento. Tiene que ver con esos patios del convento que eran, me parece que es como un patio central, digamos. Claro, de un convento, exactamente, digamos. exacto. Por eso de habitaciones que dan hacia un patio que, con determinadas características. Es como viene como una degradación de ese nombre de ahí. Y después la segunda, los servicios. Uno se acostumbró hoy actualmente a tener agua y luz. Me estás diciendo que había un solo baño comunitario. Había baños en el fondo. Baños en el fondo, perdón. Sí, en planta baja había dos y arriba había otros. Pero eran lo que eran inodoros y lavatorio, y la gente se bañaba en su propia habitación. Tenían digamos, claro. ¿Y la cocina? Y el tema de la cocina. Y cocinaban ahí. Todo ocurría en el mismo lugar. Todo en el mismo lugar, claro. Tenían el agua para lavar en el medio, con los piletones.
era una vida completamente diferente a lo que nos podemos imaginar. Ahora cuando describías esto del patio central y las habitaciones a ese patio, pensaba en el edificio de la Universidad de la República, la Facultad de Derecho, digo, tenés un patio central y todos los salones están de puertas a ese patio, y entonces ahí como... Bueno, nada, ¿cómo podemos, es un estilo. ¿Qué tipo de estilo es ese? No, es... a ver, la tipología del conventillo mismo, lo que se trataba de hacer en esos casos era, la persona que compraba el terreno trataba de sacar el máximo provecho posible, subdividir lo máximo. Había una normativa que se da en fines del siglo XIX, que tenían que cumplir ciertas normas, y lo que hacían los especuladores que compraban esos terrenos para convertirlos en eso y poder alquilarlos, era sacar la máxima cantidad de habitaciones, que no es muy distinto de lo que se hace ahora. Cuando se compró un terreno se trata de sacar la máxima cantidad de habitaciones, de vivienda. Es algo que eso es obvio. Si no vivimos en un mundo irreal, sabemos que ocurre y es lo que es esperable, digamos, que ocurra. Para vos, Tomás, esa idea de planos que encontrás en la Intendencia, en, yo no sé, el Ministerio de Transporte, la investigación, y después pasar toda esta información que estás diciendo a algo virtual en la computadora, ¿cómo se hace ese proceso? Bueno, ahí depende del proyecto, depende de lo que sea. A partir de la información que se dispone es el procedimiento que se hace. Ajá. Entonces, por ejemplo... Perdóname, sos como un director de cine, porque también nos vas dirigiendo la mirada. Bueno, también está la parte siguiente, que es cómo tratás de hacerlo, de mostrarlo de la mejor manera. Estoy muy ansioso. Pero está buenísimo, porque yo estaba pensando ahora, es una forma de conocer de cerca, no es como mirar un cuadro, como leer un libro. Bueno, de hecho, por ejemplo, el trabajo del conventillo tenés un poco más que solo la animación. Tenés un modelo que podés interactuar con ese modelo virtual. O podés ponerte lentes de realidad virtual, que baratos o el que fuera, y ahí sí lográs una inmersión estás mismo parado dentro del conventillo de Medio Mundo. Entonces esa es otra de las puntas, y se pueden hacer muchas cosas. ¿Llegaste hasta ahí? ¿Cómo? ¿Llegaste hasta ahí? Sí, claro. Imponente. Pero lo que les decía, para hacer el trabajo dependía de la información que hay, porque, por ejemplo, hay dos casos que son muy parecidos: el conventillo del Medio Mundo y el Hotel de los Pocitos son casos similares, son edificios que no existen más, fueron demolidos, no queda nada. En el del Hotel de los Pocitos queda algo todavía, que son... Sí, en una bajante vi que... Quedan pero son fundaciones. Y de la edificación, bueno, queda la Rambla, la forma, un sector de la Rambla es el mismo, quedan algunas pilastras de acceso a la playa, y no mucho más. Entonces ahí no hay restos de los cuales partir. Entonces ahí es, si se tiene, mejor planos y fotografías. En el caso de la Isla de Flores se podría haber partido de las ruinas que hay. Entonces se puede partir de eso. Entonces, dependiendo de lo que hay, se parte. Entonces, por ejemplo, en el caso del Hotel de los Pocitos, teniendo esos planos, teniendo la memoria donde explica de qué material son, etcétera, y teniendo fotografías, lo que se hace es empezar a dibujar primero las plantas, después las fachadas, los cortes, entender bien las alturas, empezar a contrastar lo que figura en el plano, que a veces no tiene nada que ver con lo que está en la fotografía. Entonces la fotografía, obviamente, que es el que determina todo, porque es lo que realmente se hizo. O de repente algunos planos que no están, por ejemplo, todo el muelle de 100 metros que se internaba en el Río de la Plata, ese no estaba en los planos. Y no estaban los planos porque en realidad fue de las primeras construcciones que se hicieron ahí. Porque eso inicialmente eran unas casetas para baño con un muelle. Al 1890 se construye un hotel y un restaurante también de madera, lo que se considera que es el primer establecimiento balneario de Sudamérica. Eso. ¿Estamos hablando de 1890. 1890. Cuando Pocitos era un balneario. Porque el hotel tuvo 3 etapas, ¿no? Fue lo que leí en tu sitio. Primero es eso, que se construye una empresa de tranvías. El tema es el siguiente: Montevideo estaba, en las últimas décadas del siglo XIX, estaba limitada por Boulevard Artigas. Es lo que se le llamó la ciudad novísima. Tenemos la ciudad vieja, después crece la ciudad nueva,
hasta el Ejido, después fue la ciudad novísima, que era lo que limitaba. Pero por afuera de eso estaba el pueblo de los Pocitos, estaba el buceo, más al norte, después estaba el Prado. Con el pasar del tiempo, la ciudad fue avanzando, lo que se llama el Montevideo de la expansión empieza a expandirse. Si se ve una sucesión de planos, se empieza a ver que primero está muy limitado y están esos pueblos como separados, y después el desarrollo de que lotean lugares y se empieza a expandir, y sobre todo la presencia del tranvía. Entonces la presencia del tranvía que llevaba y comunicaba Montevideo con el pueblo de los Pocitos es el que decide construir un hotel para baños. ¿Por qué? Porque en Europa, que viene toda esa movida de la Belle Époque, con los gustos de la clase alta europea, empiezan a variar, que antes eran ir hacia las casas quintas, a estar en contacto un poco con el campo, y eso empieza a estar en contacto con la playa, que eso es una novedad. Eso es en la última década del siglo XIX. Entonces ahí una empresa de tranvías decide construir eso. Después, como tiene mucho éxito, se empieza a agrandar. Y ese lugar era donde iban las clases altas de Montevideo y de Buenos Aires. No solo las de Montevideo, sino las de Buenos Aires también. Entonces el lugar de encuentro de ahí era ese muelle. Hay muchas descripciones donde el muelle era donde venían las clases altas a conocerse, a conocer a otras personas, a intercambiar y a interactuar, era ahí. Entonces las clases altas de Montevideo se quedaban parte si tenían casas de veraneo en Pocitos, o si no en el hotel. Y seguramente la gran mayoría de los argentinos se quedaban en el hotel. Con eso fue variando hasta que en 1908, 1909, 1910 se hace la ampliación por el arquitecto John Adams, un arquitecto inglés que dejó una cantidad de obras en Montevideo muy interesantes. Las más conocidas, les digo, el London París, el Hospital Británico, el Teatro Victoria. Hay una cantidad más de obras. Teatro Victoria, increíblemente, yo no sabía, ¿no? Sabía lo del hotel de Pocitos porque lo leí para esto. El Hospital Británico, ni idea tenía. Bueno, el Hospital Británico, desde el punto de vista arquitectónico, que todavía queda, esa primera construcción adelante, sí. Es muy similar desde el punto de vista arquitectónico. O sea, los techos de teja, el tipo de aberturas, las molduras, es muy similar, es del estilo. Es lo que más podemos asemejar a lo que era el hotel entonces. Entonces, este arquitecto hace 3 ampliaciones y termina conformando lo que conocemos, esas imágenes del Hotel de los Pocitos, que es una planta de 60 metros por 66 con 4 niveles, que en realidad es como si fuera imagínense un edificio de 7 pisos actuales, ahí metido en el medio de la Rambla, dividiéndola con un muelle de 100 metros. De 100 metros. Claro, entonces es una construcción que hoy nos cuesta imaginar que estuviera ahí. Fue demolido en el 35, ¿no? En el 35 lo demuelen. Inicialmente en el año 23 hay una tormenta enorme que tira parte del muelle, solamente queda una parte de adelante del muelle. Y en el año 35, supuestamente por motivos de fundaciones, y más allá de fundaciones, había como también aparece el movimiento moderno en la arquitectura, con otros gustos, con otras... ya empezaba a quedar en desuso y ya había notas de que hablaban de que el edificio era algo molesto. Eso te iba a preguntar, ¿dónde estaría actualmente? Es la continuación de la calle Martí, sí, que tenemos Avenida Brasil, después tenemos Martí. Sí. Esa calle en ese momento se llamaba Cristóbal Colón. Esa calle cortaba la Rambla, ese tramo de Pocitos. Digamos, la Rambla de Pocitos es el segundo tramo que se construye en Montevideo. El primero es el del Parque Rodó, el de la zona del Parque Rodó, sí, que es en 1906, y el del 1910 se construye el tramo de la Rambla desde lo que va desde lo que es Truville hasta Pagola, más o menos, aproximadamente. No es exactamente todo lo que hoy tenemos de Rambla en planta, digamos. Claro. Hay una variación, pero es más o menos eso. Entonces el hotel estaba en la continuación de esa calle Martí, sí, que esa calle continuaba 60 metros y daba hacia el lateral, estaba pegado el hotel. Entonces el hotel quedaba entre esa calle Martí, la Rambla actual, la playa y el Río de la Plata. Notable. El mejor lugar donde se iban los asquistapaches a vivir. Mis ancestros. Y los bogliolos. Mis ancestros. ¿No? Sí. Los Siempre fuimos a... Los Pais somos de Pueblo Victoria. El gran Pueblo Victoria que está festejando 180 años. Y La Teja y Pueblo Victoria. Muy bien, seguimos entonces.
Perdón, sí, adelante. No, en cuanto a la parte, vamos a decir, pragmática, práctica, de decir, bueno, todo lo que estás es un concepto, ahora lo voy a poner en una imagen. Me decís que tenías los planos, que vas haciendo todo eso, que vas generando las plantas, todo. Ahí me enloquece. ¿Cuándo empezás a hacer una especie de seguimiento por dónde vas? No, ¿por dónde nos vas a llevar? A claro. ver, vamos a entrar a la puerta de ingreso al esto hotel. es así. Hagamos de cuenta que es el trabajo del hotel. Lo primero es todo en 2D. En 2D es 2D planos. Bien, ¿sí? Plantas, fachadas, cortes. Bien. Después eso se empieza a hacer la parte tridimensional, que es unir lo que es la información de planta con la información de alturas. Claro. Entonces ahí es una mezcla de cosas. Después que tenemos empezamos a levantar los muros, con procedimientos, con programas específicos para eso. ¿Sí? Muros, los niveles de losa, intermedios, los techos, las aberturas, todo. Los detalles, las molduras, etcétera, etcétera. Toda la información que encontrás ahí en tridimensional. Después que se termina el modelo tridimensional, que es un modelo que en realidad no tiene, si yo te lo muestro, no tiene ningún color, ninguna textura, no tiene nada, empieza la parte de agregar realidad, que es agregar textura. Lo que es teja, que sea con una textura que sea de teja, con lo que es madera, que sea madera, etcétera. Lo que es vidrio. Se agregan en los diferentes programas que tienen esas funcionalidades, se agregan esa información. Parece muy fácil, ¿no? Pero no. Daniel, en este viaje virtual, ¿nos vamos a encontrar con personas? Yo hice algunas pruebas ahora de la parte del muelle, y hay un tema con eso, que es que a veces te puede arruinar el trabajo agregar las personas. Lo que trato, agregar las personas tiene un sentido, que es dar escala al trabajo, es decir, te das cuenta el tamaño, lo grande. En este caso, por ejemplo, yo agregué toda la parte de los autos y eso ayudó a dar escala. Muchas veces ese realismo que nosotros vemos en el edificio, cuando agregamos personas, si no están muy bien puestos, terminan matando el trabajo. Entonces a veces prefiero, porque es un trabajo en sí mismo, las personas. Sí, porque tenés el tipo de vestimenta. Claro, exacto, entonces no puedo poner personas que tienen vestimenta actual, tengo que poner... Entonces es un trabajo en sí mismo, es algo complejo, y sí, mi intención es siempre agregar eso. El asunto es que es un trabajo que tal vez podía extender un poco más para lo que quería mostrar ahora, pero siempre estaba la idea de agregar, pero sí, tiene sus complejidades, ¿no? Eso tiene sus complejidades. Ayuda mucho, pero bueno, preferí priorizar la parte arquitectónica. Ahí está. Estamos hablando con el arquitecto Daniel Tull, especialista en reconstrucciones virtuales de edificios como el Hotel de los Pocitos, como el Conventillo Medio Mundo, como el Estadio Centenario, que ahora se va a poner más de moda todavía, porque viene el Mundial, entonces a todo el mundo lo vamos a tener. Hablando de eso, el Estadio Centenario. Primero, ¿trabajás junto con otras personas? No, ¿Eres un equipo? Todo esto soy yo solo. Salvo el trabajo de la Isla de Flores, que ya, como les comenté, la parte de investigación la hice junto con Javier Benítez. Sí. Pero después todos los otros trabajos fui yo solo. O sea, ¿cuántas horas metes? Y bueno, yo esto lo hago, no tiene ningún tipo de financiación ni nada, Claro. Entonces yo tengo mi trabajo particular, trabajo en un estudio de arquitectura, y cuando tengo tiempo libre lo dedico a eso. No todo, a veces lo dedico a eso, a veces lo dedico a otras cosas. No, lógicamente. Pero, creo que el tema de la entonces, Isla de Flores ameritaría un programa entero porque Sí. es muy interesante. Sí, Era aparte, donde llegaban los inmigrantes y bueno, las luego cuarentenas, pasaron, creo que era, claro, ¿no? las cuarentenas. Me hace acordar mucho la isla Ellis en Nueva York. Claro. Exacto. Que en la película El Padrino hay una Ahí escena está. muy En realidad, interesante. en cada uno de los proyectos estaría como para hacer un Por programa de supuesto. ese proyecto. Claro. El Estadio Centenario Sí, es claro. otro temón. Sí. Todos los edificios, o sea, desde lo que se trata esta disciplina, más todas las historias que tienen esos edificios en sí mismos. El Estadio Centenario se pueden hablar horas de las características de la arquitectura original del arquitecto Escaso y todas lo que diseñó, lo que está y que está oculto y se podría volver a mostrar. Sí, no, sí. no pases. En la Olímpica, ¿no? La ¿Qué es lo fachada de la que está Olímpica. oculto ahí? Y la Tribuna Olímpica. La Tribuna Olímpica, estamos acostumbrados a ir al estadio y a entrar, no lo vemos como salvo la torre de los Sí, homenajes, cierto. que es
un elemento destacable de la arquitectura. Pero la fachada de la Olímpica, que fue la única que se pudo terminar, porque el estadio se hizo de apuro, se llegó, si se ven las fotografías de ese, cuando se inicia, se ven todavía parte de los encofrados, la gente arriba, trepada arriba de los encofrados y todo, y es una construcción impresionante que hasta ahora no ha pasado nada, está tal cual. Se le han hecho modificaciones que fueron, inicialmente la tribuna olímpica era como ahora, con los 3 anillos, y después iba escalándose hacia la América. Y eran la tribuna Ámsterdam y Colombes, tenían un anillo menos del que tienen ahora, y la América tenía uno menos también. Ajá. Entonces, eso tenía que ver con la implantación del edificio en el lugar donde está, porque, que es embajada. Entonces ahí también había todo un tema de aprovechar el lugar donde está, el edificio en sí mismo tiene una relación con la ciudad, no es un objeto que se construyó y se puso ahí, pero podría haber estado en cualquier otro. No, el arquitecto o los grandes arquitectos que nos ha dado el país siempre han pensado en el lugar donde está. El estadio no podría haber estado en otro lado, tal como fue diseñado. Porque dicen que había el diseño campo en sí, chivero o algo así famoso, que había lagunas o algunas cosas ahí donde está la cancha. Es una zona baja y no sé si decirle húmeda. Bueno, sí, tenía unas complejidades con el tema del terreno. Sí, yo había escuchado algo. Pero en sí, lo destacable, más allá de que la única fachada que se pudo culminar fue la Olímpica, esa fachada de la Olímpica tenía todo un trabajo en ladrillo visto y hormigón visto, y con unos detalles en las esquinas que los podemos ver. Yo hice un comparativo ahí en este trabajo. Pero bueno, el correr del tiempo hizo que se agregaran otras cosas. Apareció una escuela, aparecieron otras construcciones, se empezaron a tapiar, empezaron a pasar a revocar, hay revoque. Se revocó, lo que era hormigón visto ya no es más hormigón visto. Bueno, hay muchas cosas que, bueno, en Uruguay suele ocurrir. A veces se tratan de resolver las cosas como se puede hacer. Y bueno, lamentablemente eso ocurrió. Pero si se quisiera, se podría recuperar esa fachada. Yo soy bastante insistente con este tema. En los lugares donde me consultan siempre insisto con lo mismo de la fachada de la Olímpica, porque me parece que si hay un homenaje que se le puede hacer al arquitecto Escaso que nos dejó ese estadio, es recuperar esa fachada tal, o por lo menos lo más cercano a lo que él diseñó, que es uno de los arquitectos más importantes que tuvimos en Uruguay. En tu reconstrucción lo pones como la fachada. La fachada de la Olímpica parece muy destacada. Hay fotos comparativas. Sí, hay fotos comparativas. Y en la animación se puede ver toda esa fachada de la Olímpica con una planta libre, con pilares, de hormigón visto, con unas ventanas alargadas. Había todo un concepto de que, no sé si lo tienen en cuenta, pero en la parte superior de la Olímpica, donde está la torre, hay una gran explanada superior. Sí. Bueno, eso estaba pensado porque el arquitecto pensó que en los entretiempos la gente iba a subir ahí a mirar el paisaje, porque todo eso era puro verde alrededor. O sea, que no era solamente ir a ver el partido. Claro. O sea, es una arquitectura que no se le ha prestado la atención más allá de la torre, de la que, a mi entender, tiene. Y bueno, más allá de eso, otra vez vuelvo a lo que empezamos hablando al inicio, que toda la carga emotiva que tiene ese lugar, histórica, ¿no? Es única, o sea, por eso, no hay dos. Por eso el estadio es lo que es. Exactamente. Bueno, vamos llegando a las 21:45. Está apasionante. Yo tengo ganas de seguir. Es para seguir, realmente. Podemos hacer un especial, Daniel. Me parece que te vamos a combinar. Como dice el colega Puglia, a culminar. Si alguna vez podés volver al programa. Sí, podés, para continuar. Sí, pero antes que decinos, para que la audiencia lo tenga claro, dónde podemos ubicarte en la web, no sé, en YouTube. ¿Qué comunicación tenemos para poder llegar al proyecto tuyo? Si quieren ver todos estos trabajos, el más fácil es entrar en mi sitio web, que es www.pixelarc.com. Si no, pueden buscar en YouTube, ponen Daniel Tull, reconstrucciones virtuales, o solo Daniel Tull, seguramente les aparezca. Tull es T-U-H-L. T-H-U-L, perdón. Es así como dice él, porque yo puse solo el nombre de él y salió el sitio, YouTube, y ahí es donde notas. Pueden ver, si quieren ver las animaciones, si quieren ver otras partes o un poco ampliado el trabajo, pueden entrar al sitio web. Ahí te pueden hacer algunas consideraciones, por ejemplo, gente que dice, me gustó mucho tu proyecto, me gustaría aportarte algo. Sí, claro. ¿Tenés lugares allí como para eso? Lo mejor
por lejos de todo, es la interacción con la gente. Cuando la gente me manda un mensaje privado diciéndome que le encantó lo que dice, ese es el premio mayor que tengo. Tengo el mail acá. Dale. pixelarc@pixelarc.com. Pero es Pixel Arc. Arc De arquitectura. Ojo con eso, claro, Pixel, pero para el que está Pixel, escuchando, capaz Arc que de arquitectura. le suena, ¿viste? ¿Cómo se llama la empresa esta? Pixar. Pixar. Y es Pixel de Pixel. Pixelarq. Pixelarc. Arc de arquitectura. Ahí está. Pixelarc.com. Muy bien, Daniel. Bueno, ha sido un placer recibir gracias por a tu Daniel. tiempo. Buenísimo, muchas gracias. Por favor. Ya sabemos que sos hincha de Nacional. Acá la cosa está dividida. Siempre vota, tenemos un voto aparte que va a ser el de García Barbosa. Sí, García Barbosa, sí. Que siempre vota inclina la balanza. Siempre inclina la en balanza. todos los temas. En todo lo que sea. El operador. Nuestro operador. Seguro. Y que se porta muy bien. ¿Y qué va a votar en este caso? A ver. No, por el momento no lo vamos a decir más. No lo vamos a comprometer. En este momento no lo vamos a combinar a esto. Lo vamos a comprometer. Bueno, ahora es celeste. Ahora es todo celeste y todos los goles valen, son válidos y hay que gritar. La última. Si ahora cuando te vas en el camino decís, le podría haber dicho tal cosa y tal otra, bueno, nosotros siempre pensamos en eso. ¿Qué te queda por decir en esta primera nota, digamos? Algo que vos decís, me hubiera gustado decirlo. No, creo que hablamos más o menos de todo un poco, de todos los temas, pero aparte estoy abierto, otra vez quieren que vuelva a hablar de otro tema, con todo gusto. Bueno, ¿cómo no? Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, nos favor, vamos a la pausa. Gracias por venir. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias nos vamos a la pausa con otro tema de Lío Seiger y volvemos con la segunda parte de A Dos Toques.